Muy buenas tardes, hermanos. Hoy es domingo 28 de enero, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir con el favor de Dios con las enseñanzas catequéticas. Recuérdense que en el último video pues dijimos que íbamos a hablar el día de hoy, o sea, en este próximo video, o sea, que es este, vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo que es el bautismo. Entonces, pero hoy para apoyarme un poquito mejor, pues he traído conmigo la palabra de Dios, pero también lo que todo católico necesita saber y conocer. También traje conmigo este libro que algunos lo conocen, otros no, se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí viene resumida nuestra fe, ¿verdad? Este catecismo fue un legado del Papa Juan Pablo II y todo católico debe conocer este catecismo. Es un libro un poquito extenso, pero pues te explica, ¿verdad?, todo lo que es la fe católica. Si tienes alguna duda, ve al catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica viene muy completo, viene explicado lo que es el credo, palabra por palabra, lo que son los sacramentos, que vamos a ver hoy, el primero de todos, el bautismo. Viene también explicado el Padre Nuestro, viene explicado pues todo lo que es en base a nuestra fe católica, ¿no? Las dudas, preguntas que a veces uno tiene, pues uno tiene que auxiliarse con la palabra de Dios y con el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos dicho anteriormente que la Iglesia Católica pues se basa en un trípode, ¿se recuerdan? Como una cámara, un trípode, que es la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Entonces hoy, con el favor de Dios, nos vamos a apoyar en ese trípode. No solamente estará de palabra, sino tendremos la palabra de Dios, tendremos el magisterio, la expresión reciente del magisterio es esto, el catecismo de la Iglesia Católica, pero también aquí vienen expresiones de la tradición apostólica, de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia fueron personas que fueron discípulos directos de los apóstoles. Fueron personas que la mayoría mártires pues defendieron con su vida la fe católica desde el siglo I, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el bautismo a la luz de este trípode, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del catecismo de la Iglesia Católica. Y dice el catecismo, hermanos, hermana, tú que me escuchas, para que tú pues lo aprendas un poquito a manejar, viene, no sé si se alcanza a ver, viene con números, eso se llaman numerales. Entonces en el numeral tú puedes ver una información. Aquí a un costado te da otro número, que es otro numeral, que te envía a otro lado donde te complementa y te completa, valga la redundancia, la información. Entonces vamos a ver lo que dice el catecismo en el numeral 1213. Dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Óyelo bien, hermano. El bautismo es el fundamento de toda vida cristiana. Una casa, si tú empiezas a construir la casa a través de una viga, le pones ladrillos, pero no tiene el fundamento, no tiene la fundición, el cimiento, pues se cae. No queda muy segura. Entonces el fundamento de toda la fe cristiana, lo que nosotros llamamos cristianos, pues es el bautismo. Dice, es la puerta de la vida en el Espíritu. El catecismo es muy sabio, hermanos. Miren, nosotros cuando nacemos, ¿verdad? Que nuestra madre nos da luz. ¿Nos da luz qué? A ti y a mí, en su momento, cuando nosotros cumplimos 9 meses en el vientre de nuestra mamita, pues nuestra madre nos dio a luz la carne, el cuerpo físico, pero no nos dio el espíritu. No nos dio el espíritu. Nosotros nacemos con cuerpo, pero el espíritu nos los da el bautismo. Por eso se dice que la iglesia es nuestra madre, porque la iglesia nos da a luz. Nuestra madre nos dio luz en la carne, la iglesia nos da luz en el
espíritu, porque es la puerta de la vida en el espíritu. Sin el bautismo automáticamente no hay Espíritu Santo en ti. Si tú te pones a revisar la Biblia, de todo lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos los personajes del Antiguo Testamento no gozaban con lo que tú y yo gozamos, que es el Espíritu Santo en nosotros, porque no había bautismo, todavía no existía la iglesia. Ellos no gozaban con eso. El Espíritu Santo solamente bajaba, ¿verdad?, como mensajero de Dios a través del profeta o de los reyes, y ellos hablaban en nombre de Dios. El Señor dice el Señor. Pero una vez que terminaban ellos de dar el mensaje, el Espíritu Santo se retiraba de ellos. Es lo que decimos nosotros en el credo. Si tú pones un poquito de atención, decimos, y que habló por los profetas. Más nada, Él se iba. Ahora en el bautismo, entra en ti y entra en mí. Entonces, es por eso que ahora podemos acceder a la vida espiritual. Por eso dice el catecismo que es la puerta de la vida en el espíritu. Y la puerta dice también que abre el acceso a los demás sacramentos. Si no tienes el bautismo, no puedes recibir ningún otro sacramento. No eres parte del pacto, no eres parte de la iglesia. Nosotros debemos de traducir, porque la traducción griega correcta es Antigua Alianza y Nueva Alianza. Nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque para nosotros nos suena un poquito raro, porque testamento, bueno, es para cuando una persona se va a morir, va a dejar bien, etcétera, etcétera. No. En el griego dice pacto o alianza. Antigua alianza, nueva alianza. Para tú entrar en la nueva alianza, tú necesitas, pues, tener el bautismo, porque es el que te da la puerta al acceso a los demás sacramentos. Confirmación, comunión, matrimonio, unción de los enfermos, orden sacerdotal. Si no tienes el bautismo, pues no eres parte de la iglesia, desgraciadamente. Y allí es donde entra la dejadez de muchos padres, ¿verdad?, que van aplazando el bautismo, ya sé que porque no tienen dinero, porque no tienen un salón, porque necesitan regresar a sus países, porque no está el amigo, porque no está el tío, porque no. No. El bautismo no se tiene que aplazar por eso. ¿Por qué? Porque la vida no la tenemos comprada. Hubo un caso, comentó el señor Frank Morera, él es apologista del canal EWTN, que en una ocasión, pues en una balacera en México, en un fuego cruzado, murieron 2 niños, uno de 9 y otro de 13 años. Y bueno, esas personas, los papás, fueron con el párroco a decirles que les hiciera una misa de cuerpo presente. Y el párroco pues les dijo que no podían. Y bueno, se le echaron encima al párroco y lo empezaron a maltratar. Pero, si te pones a pensar, es que la culpa es de los papás. Los niños no pertenecieron jamás a la iglesia, jamás pertenecieron al nuevo pacto. Se oye un poquito cruel, pero es la verdad. Tú tienes que, como padre responsable, inmediatamente después de que nace el niño, no aplazarlo mucho para que el niño sea parte del nuevo pacto, de la nueva alianza, entre a la iglesia y sea reconocido como hijo de Dios. Entonces el bautismo pues es la puerta principal donde se accede a los demás sacramentos. Dice también el catecismo, en el mismo numeral, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿Vale lo que dice el catecismo, hermano? Hermano que me escuchas. Por el bautismo somos liberados del pecado original. Nosotros nacemos con ese pecado de origen. No es un pecado personal que el niño haya cometido, que tú y yo hayamos cometido. Es un pecado de origen. ¿Sí? Entonces nosotros somos regenerados, somos restaurados como hijos de Dios. Quedamos como Adán y Eva antes del pecado. ¿Por qué decimos que es un pecado de origen? Mucha gente dice, bueno, es que es muy injusto
que lo que hizo el viejo Adán hace muchísimo tiempo, pues yo cargué con eso. Miren, yo siempre les explico a los hermanos con este ejemplo. Es, por ejemplo, si yo voy a hacer un molde de X figura de acción y ese molde está dañado, yo no me fijo, pero ese molde entra a la fábrica y empieza a fabricar cientos de miles de muñecos, pero ese molde tenía un dedo de más, por así decirlo. ¿Y qué va a pasar? Que todos los muñequitos de ahí para adelante van a salir con un dedo de más. Fue culpa del molde. No es que nosotros hayamos hecho ese pecado original. Lo hicieron nuestros padres, pero como ellos, cabeza, ¿verdad?, del género humano, pues nos lo han transmitido. Pero gracias al bautismo, nosotros quedamos como Adán y Eva antes del pecado. Somos regenerados. Pasamos a ser miembros de Cristo. Hermano, hermana, esto es muy serio. Lo que pasa es que no se toma conciencia de lo que realmente esto es. Quiere decir que nosotros pasamos a ser propiedad de Cristo, miembros de su cuerpo místico. ¿Sí? Nosotros, cada uno de los bautizados, somos partes del cuerpo místico de Cristo. Cada bautizado es parte del cuerpo místico de Cristo. Es por eso que mucha gente no entiende por qué tengo que ir a misa el domingo. Hermano, hermana, porque si tú no vas, el cuerpo está incompleto. Tu bautismo te obliga por amor a asistir el día que Dios congrega a su pueblo, a su cuerpo. Y Él renueva su alianza con los que están ahí presentes. La alianza se renueva domingo a domingo. Domingo a domingo la misa se renueva. Perdón. Las misas entre semanas son misas devocionales. Si tú puedes, es bueno y santo que puedas y vayas y puedas ir, ve. Si no puedes, ni modo, Dios entiende. Son misas devocionales para aumentar tu gracia, para seguir. Pero la misa a la que tú y yo estamos obligados a ir es el domingo, porque es el día que se congrega el pueblo de Dios, el día que se congrega el cuerpo. Pero tenemos que ir por amor, conscientes a lo que vamos y a quién vamos a recibir, a quién vamos a ofrecer. Ya hablaremos un poquito más adelante. Dice también, somos incorporados a la iglesia. La iglesia, somos incorporados. Gracias a ese bendito sacramento somos incorporados. Pero recibimos tres cosas. Somos regenerados como hijos de Cristo, quedamos como Adán y Eva antes del pecado original. Pasamos a ser propiedad de Cristo, miembros del cuerpo místico del Señor. ¿Sí? Por eso cada bautizado, por eso la vida es sagrada, porque nosotros somos parte del cuerpo del Señor. Y dice también que somos incorporados a la iglesia. La iglesia, querido hermano que me escuchas, querida hermana que me escuchas, la iglesia no es la edificación, como hemos dicho anteriormente. La iglesia somos cada uno de nosotros bautizados. Podrán destruir los edificios, las iglesias, las catedrales, pero donde dos personas, dijo Cristo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Donde haya dos cristianos bautizados, hay iglesia, porque la iglesia somos nosotros. ¿Okay? Nosotros vamos al lugar específico donde Dios pidió ser adorado, que es la iglesia. Nosotros decimos la iglesia, pero ahí es el lugar donde está el altar, ahí es donde tenemos que ir a hacer la adoración. No puedes adorar a Dios en ningún otro lado. Así como el judío no podía adorar en cualquier parte. Es que Dios está en todos lados, yo lo puedo adorar abajo de una mata. No, en cualquier lugar del desierto. Tenía que ir antes del templo a la tienda del encuentro. Ahora que estuvo el templo, pues tiene que ir al templo. Porque es el único lugar donde se puede adorar a Dios. Nosotros bautizados en la nueva alianza, eso era la antigua alianza. Ahora nosotros en la nueva alianza, en el único lugar donde podemos ir a adorar a Dios es en la iglesia. Porque no existe adoración sin sacrificio.
Así como en la antigua alianza la adoración consistía en sacrificar corderos, ahora en la nueva alianza también nosotros ofrecemos a Dios Padre el único y verdadero sacrificio, que es el del Cordero de Dios. Y eso solamente se puede ofrecer en la iglesia a través del sacerdote ministerial. ¿Ok? Entonces nosotros por eso necesitamos ir a la iglesia. Y el bautismo, pues, nos incorpora a la iglesia. Somos partes, ¿verdad? Gozamos ya de los derechos de un cristiano, pero ojo, cuando decimos derechos también hay deberes. Y muchas veces el católico se ha olvidado de los deberes. Nuestro deber es orar, nuestro deber es hacer obras de misericordia, nuestro deber es seguir los mandamientos de Dios y de la iglesia. Porque sí que, hermano, la iglesia también tiene mandamientos, y son 5. Ya los veremos también más adelante. Tenemos que, pues, ser comprometidos, no por tradición, sino por convicción. Y como lo hemos dicho anteriormente, pues no se ama lo que no conoce. Por eso estamos aquí, para conocer, ¿verdad?, un poquito más a fondo lo que es el bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1215. Dice: este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual, ojo, nadie puede entrar en el reino de Dios. Significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Tito, carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, dice la palabra de Dios que Él nos salvó. El bautismo es una salvación. Él nos salvó no por las obras de justicia, no porque somos buenos. El bautismo no se le da a la persona porque lo merezca, sino porque lo necesita. Ninguno de nosotros merecemos el bautismo, pero Dios, por su misericordia, ¿verdad?, pues nos dio ese baño de regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. Operada por el Espíritu Santo. Cuando el niño se bautiza, la persona se bautiza, hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo entra en la persona, el Espíritu Santo puede obrar en la persona, perdón, el Espíritu Santo pues revitaliza, reanima, revive el espíritu que uno tiene, y es entonces como nosotros podemos entrar en contacto con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu entra en contacto con el Espíritu Santo y podemos hacer con la gracia de Dios las obras, ¿verdad?, que Él quiere de nosotros. Que la obra número 1 que quiere de nosotros es la santidad. Lo hemos dicho anteriormente, el cristiano católico no está llamado a ser bueno. El cristiano católico está llamado a ser santo. Santo. Entonces, bueno, dice también el numeral 12:16. Vamos numeral por numeral para que vean lo hermoso que es el bautismo. Este baño de iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Habiendo recibido el bautismo, al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de luz y es luz él mismo. Cristo lo dijo y también lo dice el sacerdote en el bautismo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz y la sal de la tierra. Cada bautizado, al ser iluminado por el Maestro, por el Señor, por nuestro Salvador, uno también tiene que ser luz.
Y esa iluminación, ¿cómo se le llama, hermanos? Esa iluminación que un católico bautizado tiene que hacer y que tiene que alumbrar allá afuera, se le llama evangelización, dar testimonio de tu fe. Por eso también dice, estamos llamados, ¿verdad?, a participar de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Ayudar a los pobres? No, es parte de las obras de misericordia, pero no es lo esencial. Lo esencial es la evangelización. Cada llamado, cada bautizado está llamado a eso, a evangelizar, a ser luz del mundo. Cuando el Señor dijo, sean luz del mundo, es porque el Señor está consciente, Él vino a habitar entre nosotros y se da cuenta que el mundo está en tinieblas. Por eso, cada uno de nosotros tiene que ser luz. Aunque sea, si usted se da cuenta, en un lugar bastante oscuro, aunque sea un cerillito pequeñito, ilumina. Usted tiene que iluminar a las tinieblas. Por eso tiene que conocer su fe, amar su iglesia, conocer al Señor y estar apegado a su gracia. Vean lo hermoso que dice. Voy a poderlo decir a ustedes que vamos a ver un poquito, una parte de la tradición apostólica. Esto lo dice San Gregorio Nacianceno, padre de la iglesia. Decía San Gregorio Nacianceno. Eso está en el numeral igual 12 y 16. Dice, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, lo llamamos gracia, lo llamamos unción, lo llamamos iluminación, también lo llamamos vestidura de incorruptibilidad, lo llamamos baño de regeneración, lo llamamos sello y todo lo más precioso que hay. Y explica el santo, porque es un santo mártir de la iglesia, padre de la iglesia. Explica, dice, lo llamamos don porque es conferido a los que no aportan nada, lo que le decía al principio. No por ser bueno, no por obras, no por nada. Es un regalo, don quiere decir regalo. Es un don porque es conferido a los que no aportan nada. Es gracia porque es dado incluso a los culpables. Pura gracia. Dice también, lo llamamos bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Lo llamamos unción porque es sagrado y real. Es sagrado y real. Y dice también, tales son los ungidos. Somos sagrados y pertenecemos a la familia real. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tales son los que son ungidos. Sagrados porque pertenecemos a Dios y reales porque pertenecemos a la familia de Dios. Se llama también iluminación porque es luz resplandeciente. Lo llamamos vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Eso dice San Gregorio Nacianceno, padre de la iglesia desde el siglo I, lo que es el bautismo, lo que significa el bautismo para cada uno de nosotros, cristianos católicos. Para los hermanos de otras iglesias, el bautismo solamente es cuestión de creer, es cuestión de fe. No, es más que eso, es gracia, es salvación, es nacimiento, es regeneración. Nuestra madre, como dijimos al principio del video, nuestra madre nos dio luz a la carne, ¿verdad? La carne que tienes tú, la carne que tengo yo, pues es una carne temporal. ¿Cuántos años voy a vivir yo? No lo sé, solo Dios, nuestro Padre, lo sabe. ¿Cuántos años vas a vivir tú? No lo sabes, solamente nuestro Padre del cielo. Pero nosotros somos seres humanos limitados. Nuestra carne es limitada, llega a un cierto tiempo donde la tenemos que dejar.
Nuestro entendimiento es limitado porque estamos dentro del tiempo, de esta carne, nuestro entendimiento es bastante limitado, ¿verdad? Entonces, nuestra vida es limitada a un cierto número de años, pero cuando nuestra madre iglesia nos da luz, dice, al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando tú y yo fuimos bautizados, ya estamos viviendo desde hoy la vida eterna, porque tú y yo ya no vamos a morir. Nuestro cuerpo lo vamos a tener que dejar y después lo vamos a recuperar, como decimos en el credo, creemos en la resurrección de los muertos. Pero tú y yo no vamos a morir. Ya estamos en la vida eterna. Ahora, depende dónde tú quieres pasar esa eternidad. De dónde tú, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, dónde tú quieres pasar la eternidad. Entonces nosotros, gracias al bautismo, pues es parte, ¿verdad?, de la salvación, es parte importante a la que Cristo vino a fundar su iglesia, a dejarnos los sacramentos que son pues ayudas de gracia para llegar a la vida eterna con Él. La vida eterna la tenemos ya, pero tenemos que llegar con Él, porque si no corremos el riesgo de llegar a la vida eterna, pero muy calientes. Entonces, por eso, vean la importancia del bautismo. Y desgraciadamente, por falta de conocimiento, dice el profeta, por falta de conocimiento, pues padece mi pueblo. El bautismo termina en una borrachera. El bautismo queda en una fiesta, en unas fotos, en un recuerdo. No, hermano, es más que eso. Muchísimo más que eso. Dice en numeral 12:20, si el agua de manantial simboliza la vida, para el judío, vean, el agua del mar es un símbolo de muerte. El agua de manantial es símbolo de vida porque corre y siempre está limpia, siempre está oxigenada, siempre va corriendo, va fluyendo, signo de vida, y por donde pasa da vida a las plantas, da vida a los animales, arrastra sales minerales, da vida, da vida, da vida. Y el agua del mar es símbolo de muerte, pero es agua estancada. Esa agua nada más recibe todas las sales minerales de todos los ríos, por eso el agua del mar es salada, y por eso dice que el agua del mar es un símbolo perdón, de muerte. ¿Y cuántas iglesias, entre comillas, iglesias no católicas, bautizan en el mar? Es un gran error, es un gran desconocimiento. Dice también, perdón, el bautismo de Cristo. Ya llegamos aquí a esta parte, el numeral 12:23. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza, recuérdense, culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan en el Jordán. Y después de su resurrección, ojo, lo que les dije en la clase pasada, y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles, diciéndoles en Mateo 28, 19 al 20. Dice Mateo 28, 19 al 20. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice 19 al 20. Id pues, es un mandato, es un envío. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, es un enviado, es un envío. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Vean con esto, hermano. Aquí es donde quiero que me entiendan.
la misión número 1 de la iglesia es evangelizar. Evangelizar. Quédese bien claro, hermano bautizado, hermana bautizada. La misión número 1 suya, porque usted es iglesia, es evangelizar. Dice Cristo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. No simplemente ir a bautizar a lo loco, ir y a enseñarles. La evangelización por delante. La iglesia ha hecho sus esfuerzos, me refiero pues al clero, ha hecho sus esfuerzos, pues ha reclutado gente, ¿verdad? Llamados catequistas para que den una preparación, pero muchas veces el catequista no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no tiene un encuentro personal con el Señor y desgraciadamente pues la enseñanza queda muy por encima porque, como vuelvo a repetir, no conocen a quien están predicando, pues no lo enseñan como debe ser, con fuego, con el Espíritu Santo, con autoridad, como dijo el Evangelio de hoy. Uno tiene que hacerlo de esta manera, porque uno primero tiene que conocer al Señor. Y muchas veces también la iglesia da por sentado que los papás y los padrinos saben, y los padrinos y los papás son los que a veces, muchas de las ocasiones, menos saben. Menos saben. Entonces, por eso es evangelizar. Evangelizar, hermano católico, hermana católica. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza, decirles la importancia del bautismo. No es un requisito, no es un requisito que la iglesia pide. Es la salvación de esa alma, es la salvación de la persona. Dice en el numeral 1224, nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Nosotros pertenecemos ahora a la nueva creación, a la nueva creación. Dice también en la Pascua, Cristo, en su Pascua, numeral 12:25, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como la de un bautismo con que debía ser bautizado. Acuérdense que bautizar significa sumergir. Entonces el bautismo que Cristo tenía que ser bautizado era su sangre. Cristo se bautizó en su sangre cuando fue escarnecido por los azotes, cuando fue crucificado, cuando fue traspasado. Dice, la sangre y agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Y desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Vean ustedes cómo nosotros, gracias al sacrificio donde hemos sido comprados a precio de sangre, ahora podemos pues aspirar al reino de Dios, a la entrada del cielo. Considera pues, dice San Ambrosio, otro padre de la iglesia, considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Allí está todo el misterio. Él padeció por ti, en Él eres rescatado, en Él eres salvado. Gracias a Cristo nosotros somos rescatados y somos salvados.
En la antigua alianza, ¿verdad? Para que un judío pudiera entrar al pacto, al antiguo pacto, tenía que entrar derramando su propia sangre, porque para el judío la sangre es vida. Entonces, el niño tenía que derramar su sangre cuando le circuncidaban, le cortaban el prepucio de su aparato reproductor y el niño derramaba, echaba sangre. Y gracias a esa sangre él entraba al pacto. Ahora tú, hermano, hermana que me escuchas, tú y yo no derramamos sangre, porque la sangre ya la derramó Jesús por ti y por mí. Por eso nosotros entramos con el bautismo a esta nueva alianza. Por el Espíritu Santo que entra en nosotros, dice, el bautismo es un baño que hace tres cosas: purifica, santifica y justifica. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. También dice, la señal de la cruz, en el numeral 1235, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Cada vez que comienza la Sagrada Eucaristía, ponga atención, hermano, hermana que me escuchas, siempre el sacerdote ministerial va a decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos recuerda que somos propiedad de Cristo, nos recuerda dónde hemos sido comprados y nos recuerda nuestras promesas del bautismo. No es un rito, es un signo. Y nosotros tenemos que aprender a leer los signos en la Iglesia Católica. Dice el numeral 1237, puesto que el bautismo significa la liberación del pecado, y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Así es, hermano, así es, hermana. Por si no lo sabías, en el bautismo se practica un exorcismo, uno o varios. Porque nosotros, antes del bautismo, pues tenemos el pecado original. Y el pecado engendra pecado. El pecado llama pecado. Donde haya un pecado mortal, hay demonios haciendo lo que cometa más y más y más. Entonces por eso la iglesia hace un exorcismo o varios. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. En el bautismo de bebés, nosotros lo hacemos por él. El pueblo recuerda sus promesas bautismales y los padres y padrinos lo hacen en nombre del candidato, en nombre del bautizado. Dice, así preparado, puede confesar la fe de la iglesia, a la cual será confiado por el bautismo. Vea, podemos confesar, gracias al bautismo podemos confesar la fe de la iglesia. Una persona que no está bautizada no puede, no puede, o no debe, porque de poder puede, no debe recitar el credo. El credo es la fe de la iglesia por más de 2000 años. Anteriormente, el catecúmeno, el que estaba, pues, para prepararse para bautizarse, una persona adulta, pues podía asistir a la Santa Eucaristía, pero en el momento de que se iba a pronunciar el credo, tenía que abandonar la iglesia, tenía que salir del recinto, porque solamente los bautizados pueden participar de la celebración de ahí en adelante, la profesión de fe y la Sagrada Comunión. Una persona no bautizada no puede. Entonces por eso el catecúmeno tenía que abandonar el recinto. Entonces, gracias al bautismo nosotros podemos profesar, y no solamente profesarla. Acuérdense, nosotros tenemos el derecho de profesarla, pero la obligación de vivirla. Yo no puedo decir yo creo en Dios Todopoderoso y salir y ver a un brujo. Entonces estoy siendo infiel a mis promesas, estoy siendo infiel al sacramento, estoy cometiendo un pecado contra la fe.
Ok, dice también, la iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua, a fin de los que sean bautizados con ella, nazcan del agua y del Espíritu. Eso es lo que pide la iglesia y el sacerdote cuando bendice, ¿verdad? A través el agua. Esa es la oración que dice. Y se llama una oración de epíclesis. Epíclesis quiere decir imposición de manos. Impone la mano y le dice, Señor, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. En la iglesia latina, porque tenemos que recordar que la iglesia católica tiene diversos ritos, está el rito latino, el rito bizantino, el rito Siro-Malabar, hay diferentes ritos católicos, pero de la misma iglesia. Pero dicen que en el rito latino, o sea, nosotros, latino no quiere decir que seamos de habla hispana, latino quiere decir la iglesia latina que hablaba latín. En la iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro, o sea, el sacerdote. Fulano, fulana, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la efusión en la iglesia latina. En las iglesias orientales, dice, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, lo tenían que poner viendo hacia el oriente donde nace el sol. El sacerdote dice, el siervo de Dios, fulano, fulana, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge. Dice, el siervo de Dios, fulano, es bautizado en el nombre del Padre, lo sumerge, del Hijo, lo sumerge, y del Espíritu Santo, lo sumerge. Eso es en las iglesias del rito oriental, liturgias orientales. La unción con el Santo Crisma, dice, es óleo perfumado y consagrado por el obispo. Significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Gracias a esa unción, es el signo visible de que nosotros, ¿verdad?, somos ungidos. Por eso el sacerdote le dice al niño o la niña bautizada, tú eres otro Cristo. Tú y yo, tú eres un Cristo, yo soy otro Cristo. Cada bautizado somos Cristos. No somos Jesucristo, somos Cristo, porque Cristo quiere decir ungido. Cristo en griego, Christos, quiere decir ungido. Mesías en hebreo quiere decir ungido. Entonces nosotros somos otros Cristos, somos otros Mesías. Gracias a ese óleo, ¿verdad?, que nos ungen y somos incorporados a Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Perdón. Dice también, numeral 1243, la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende es el cirio pascual. Significa que Cristo ha iluminado al bautizado. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Mateo 5:14. El nuevo bautizado, vean bien, esto es bien importante, el mismo numeral 1243 dice, el nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa? El Padre nuestro. Volvemos a lo mismo. Una persona no bautizada no puede confesar la fe de la iglesia y no puede decir el Padre nuestro. Pero la importancia del bautismo, hermanos. Si una persona no está bautizada, no es hijo de Dios, no puede decir el Padre nuestro. No es parte de la alianza. Dice también, la iglesia latina, o sea, nosotros, se reserva el acceso a la Sagrada Comunión, ya la comunión, a los que han alcanzado el uso de razón. O sea, no es que lo bautiza y le da la comunión. Tiene que tener un uso de razón para saber a quién va a recibir.
Pero obviamente el bautismo pues es la puerta donde, como dijimos al inicio, es la puerta a los demás sacramentos. Dice numeral 1248, ¿cuál es la finalidad de las pláticas? ¿Cuál es la finalidad del catecismo? No de este catecismo, del catecismo que le dan en la iglesia, al niño, al joven, al adulto. ¿Cuál es la finalidad? Dice, tiene por finalidad permitir a los catecúmenos, a la gente que está aprendiendo, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Esa es la finalidad, llevar su conversión a madurez. Así que vaya sabiendo y conociendo a quién debe amar, a quién debe honrar, a quién debe adorar, qué es lo que tiene que hacer. Dice también, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Si eso no está haciendo efecto en un catecúmeno, pues quiere decir que el catecismo no cumplió su objetivo, el catecismo fue incompleto. No llevó a esa finalidad de a llevar a sentir al catecúmeno un sentido de pertenencia a Dios y a la iglesia. El bautismo de los niños, bueno, es un tema muy polémico. Dice numeral 1250, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo. Y dice también, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por lo tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administrasen el bautismo poco después de su nacimiento. Ojo, poco después. El bautismo no se aplaza. Los padres cristianos deben reconocer, numeral 1251, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Numeral 1252 dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se hayan bautizado también a los niños. Hechos 16, versículo 15. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la iglesia celebra cada año, en la noche pascual, la renovación de las promesas de nuestro bautismo. Porque nuestra fe debe crecer. Porque crece el cuerpo, pero el espíritu y la fe no crecen. Decía un sacerdote, bueno, yo no sé ustedes, pero ya no quepo en mi trajecito de primera comunión, en mi trajecito de bautismo, porque yo he crecido corporalmente, he crecido mentalmente, pero en mi fe no he crecido. Entonces son esos tipos de católicos que se van a otras iglesias y dicen, bueno, yo cuando antes era católico, yo era borracho, cuando yo era católico era tal, era cual, más cual, ahora he conocido a Cristo. Hermano, es que nunca te preocupaste de conocerlo en tu iglesia. Tu fe nunca creció. Creciste en otras cosas, pero en tu fe nunca te preocupaste en conocerla siquiera. Entonces, por eso nuestra fe debe crecer y por eso la iglesia, que es nuestra madre, que es la que nos va enseñando y guiando, en cada año, en la noche de la Pascua, nos hace a cada uno de nosotros renovar nuestras promesas del bautismo, y también lo hace en cada bautismo. Cada bautismo que se celebra en la iglesia, pues el sacerdote nos pone de pie a todos para que todos nosotros renunciamos a Satanás y renovemos nuestras promesas del bautismo, porque se nos tiene que recordar, nosotros somos muy olvidadizos, nosotros somos seres pues muy ocupados, seres que
el trabajo, la familia, lo que sea. Entonces la iglesia, como sabe eso, sabe lo débiles que somos, pues nos los va recordando, porque nuestra fe tiene que crecer. Dice el numeral 1255, ya casi terminamos. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos. Ojo con eso, el padrino o la madrina deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad, oiga, toda la iglesia, todos los que nos congregamos a misa, dice, toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia que hemos recibido en el bautismo, tanto mía como de mi hermano que está al lado. Pero ojo con eso, el padrino de la madrina debe ser creyentes sólidos, no porque me cayó bien, no porque es mi hermano, no porque es mi vecino. Oiga, yo he conocido casos de personas que tienen de padrinos a gente que no son que no son ni católicos. ¿Qué garantía le van a dar a esa criatura de fe? ¿Qué garantía de fe le van a dar? Por ejemplo, si usted me escoge a mí, que yo me estoy mordiendo un cable, yo no tengo dinero, y usted me escoge de fiador para sacar un coche, oiga, el fiador, el que responda por usted tiene que tener dinero, si no, yo no sirvo como fiador porque yo no tengo ni que quedarme muerto. Lo mismo pasa con la fe. Si usted escoge una persona para padrino de sus hijos, que ni siquiera se para a la iglesia, que no comulga, que no tiene ni idea, que solamente es católico de nombre, ¿qué garantía le va a dar? ¿Qué garantía le va a dar? Por eso nosotros tenemos que ser muy responsables con eso. ¿Quién puede bautizar? Obvio, el sacerdote, el diácono. Y dice también el numeral 1250, dice, en caso de necesidad, cualquier persona, o sea, estamos hablando de un peligro de muerte, incluso no bautizada, aunque no haya recibido la persona, aunque supongamos que yo no he sido bautizado, pero veo a un niño, una niña, una persona que está muriendo y no ha sido bautizada, yo la puedo bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la iglesia al bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. Yo no puedo bautizar en el nombre de Jesús, no, yo tengo que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa persona queda bautizada en peligro de muerte. Si se salva, pues va a la iglesia para que se le haga un reconocimiento, pero ya no se le puede volver a bautizar. Lo decimos en el credo, creemos en un solo bautismo. Y esa persona fue bautizada, solamente se le da un reconocimiento y un registro para que quede pues registrada en su boleta, porque la iglesia necesita un registro, si no sería una locura, quién está bautizado, quién no. Entonces por eso necesitamos ese registro. La iglesia no reconoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Ojo, la iglesia no reconoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Eso lo dice el numeral 1257. Dice, desde siempre la iglesia posee la firme convicción de quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce frutos del bautismo sin ser sacramento. Eso es en casos extremos, en caso de persecución, en caso de martirio. Dice, todo hombre que ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede ser salvado. Eso lo dice el numeral 1260. Todo hombre que ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede ser salvado. Bueno, imagínense la misericordia del Señor. Numeral 1261, un tema delicado. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. Nada más.
El Señor dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis en Marcos 10:14. Nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo para el don del santo bautismo. Por el bautismo, dice el numeral 1263, todos los pecados son perdonados, el original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Todas las penas del pecado. Porque lo que la gente no sabe es que el pecado te engendra en ti la culpa y la pena. Y la pena. Por eso los hermanos de otras iglesias no creen en el purgatorio, porque dicen, bueno, es que el purgatorio hace imperfecta la muerte de Cristo, si Cristo murió con nuestros pecados, entonces creen que el sacrificio de Cristo fue incompleto. Nada de eso. Lo que ellos desconocen es que el pecado inocula a ti, te inyecta en ti la pena y la culpa. Cuando tú confiesas un pecado, se te perdona la culpa, pero no la pena. La pena tienes que restituirla. Por ejemplo, si yo me robé 10 millones de dólares y yo me confieso, pues en el confesionario se me perdonó, ¿qué? La culpa. Ahora la pena es que hay un delito. Yo robé 10 millones de dólares. ¿Qué tengo que hacer yo con los 10 millones de dólares? Tengo que devolverlos. Si no los devuelvo, pues iré a purgar la pena de ese pecado. La culpa se me perdonó, pero la pena, estoy salvado, porque acuérdense que el purgatorio es para las personas que se salvan, que se han salvado, pero tienen que purgar las penas de sus pecados, que no han sido reparados sobre esta tierra. Punto. Dice el numeral 64, no obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, claro, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Imagínense, gracias al pecado original nosotros quedamos dañados. Supongamos que nosotros somos una madera y el pecado original es un clavo. Pum, quedó clavado el clavo. El martillo es el bautismo. Saca el clavo, pero queda el hueco. El hueco es lo que la iglesia llama concupiscencia. Y por eso nosotros, seres humanos imperfectos, aunque somos regenerados por el bautismo, queda la imperfección en nuestra naturaleza humana. Por eso nosotros estamos inclinados a hacer el mal. Por eso se pegan más fácil las malas palabras. Por eso los hábitos malos son más fáciles que los hábitos buenos. Nos cuesta hacer el bien. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos inclinados al mal. Eso es lo que la iglesia llama concupiscencia. Por eso la iglesia, como madre y en su infinita sabiduría, no hace santo a nadie en vida. No canoniza a nadie en vida. Si usted se fija, todos los santos no están aquí. Los santos ya han dejado esta naturaleza humana inclinada al mal. Y si usted se fija, y lo invito a que se fije en el santoral de su calendario, y vaya al internet, ahora que hay bastante información, vaya y vea que el día del santo que se celebra, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, vaya y vea que se celebra el día que el santo muere, no el día que el santo nace. Se festeja el día que el santo partió a la vida eterna y dejó esta carne inclinada al pecado. ¿Por qué? Porque mientras estemos vivos podemos llevar una vida de santidad perfecta, 20, 30, 40 años, y un segundo podemos pecar. Eso es lo que la iglesia llama concupiscencia. Ok, el bautismo nos hace hijo adoptivo de Dios, es el numeral 1265. Partícipes de la naturaleza divina, miembros de Cristo, coherederos con Él y templos del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. También dice que nosotros, bautizados
venimos a ser piedras vivas. Numeral 1268. Piedras vivas